Bien, seguimos avanzando en los temas y uno de los temas que vamos a revisar en estas semanas justamente tiene que ver con el currículum y también con el contexto educativo a nivel macro, pero ahorita vamos a entrar más detalles sobre eso. Lo que sí es que no me gustaría perder la oportunidad de comentarles el tema de los autores y el por qué la teoría es relevante. Y cuando muchas personas, incluso youtubers, incluso quienes han estudiado, demeritan el aspecto teórico, están demeritando también el aspecto filosófico. Recuerden que para que nosotros como humanidad lleguemos a nuevos conocimientos, pero también nuevas conclusiones y que poco a poco se vaya tejiendo el conocimiento, es necesario repasar lo que ya han hecho otros de forma teórica y también de forma empírica, que es la parte práctica. Esta imagen lo que representa es un poco cómo ha ido evolucionando el tema de las ciencias educativas. De hecho, hay una gran discusión sobre el tema de las ciencias educativas, la pedagogía. También es importante revisar que en nuestro caso, o en su caso, nosotros estudiamos algo más allá que es la pedagogía. Ustedes al dedicarse al área de secundaria y bachillerato, no están estudiando, no deberían estudiar, digamos, prácticas pedagógicas en sí. Ustedes deberían estudiar algo que se llama pedagogía. Y nos deberíamos dedicar a estudiar el cerebro del joven, de la etapa de juventud, no de la etapa del infante. Si bien sí debemos de entender históricamente y teóricamente lo que pasa en la infancia, debemos acercarnos cada vez más a lo que pasa en el joven para nosotros poder tomar mejores decisiones al momento de planificar o de armar nuestras secuencias didácticas o, como diría hoy la NEM, armar nuestros planes analíticos. Y bueno, también vamos a ver esas diferencias, ¿no? Pero bueno, primero, primer concepto de este video, pedagogía. Pedagogía sería lo indicado en vez de pedagogía para el estudio del joven. Y también hay otro concepto que se llama andragogía, que nos sirve para entender el cerebro del adulto y sus formas de aprendizaje. Entonces tenemos diferentes conceptos que se evocan a cada una de las etapas del ser humano. Es bien importante también comprender que el cerebro nunca deja de aprender y en el momento que ustedes dejen de estudiar, de leer, de interesarse, de automotivarse, de encontrarle sentido o no encontrarle sentido al conocimiento, en el momento que dejen el conocimiento, ahí es donde el cerebro se va apagando y hay estudios que confirman precisamente que cuando el ser humano deja de elaborar a los 65 años aproximadamente, 70 años, cuando el ser humano deja de hacer lo que hacía, la probabilidad de un fallecimiento prematuro es bastante alta, porque deja de tener un fin para el cual ha estado trabajando durante muchos años. También repensar y reflexionar que tal vez el descanso no es que no sea necesario, el descanso se tiene que equilibrar, pero más bien este sentido del capitalismo que ustedes seguramente han escuchado, del exceso de trabajo, también está desvirtuado y mal comprendido. Me parece que el tener un objetivo de vida es muy prescindible, tener un proyecto de vida, pero también tener un fin cada vez distinto, mutable, y que eso no está mal, pero siempre apegados a entender nuestros espacios, nuestras comunidades, nuestras necesidades como vecinos, como colonia, como municipio, como estado y como país, y como países, ¿no? Conviviendo los seres humanos. Por eso es que es tan complejo y bueno, iremos también tratando de revisar esa complejidad del ser humano. Entonces, pedagogía es un gran término, el término de la adolescencia, que incluso la mayoría de ustedes están saliendo, están en una etapa media de la adolescencia. Algunos ya le están situando su término hasta los 25, otros hasta los 28, incluso hasta los 30 años, que estamos hablando de jóvenes adultos. Y esto también tiene que ver
con que las tasas de mortandad se han extendido, es decir, antes fallecían antes de los 60 años de edad y hoy en día las personas tienen mayor longevidad, habiendo un promedio por ahí como de 70 años, dependiendo si eres hombre o si eres mujer. Y así es como están las estadísticas, ¿no? No voy a entrar en temas ahí de género, pero así es como en la actualidad están. Eso es por un lado. Entonces, el recorrido histórico, cuando nosotros hablamos de teorías educativas, debemos revisar el nombre de todos estos personajes que al final aportan no solo a la educación, sino también aportan a otras ciencias, como podemos ver ahí con Albert Einstein, y cómo todos estos conceptos y teóricos al final van dando, digamos, muchas aristas de estudio y se va profesionalizando el conocimiento. Una de las cosas que también es importante revisar es que mientras más se profesionaliza el conocimiento, pareciera que también se vuelve mucho más técnico y mucho más sencillo. Una de las razones que les diría para estudiar un posgrado es que cada vez van a necesitar especializarse más, pero también cada vez va a haber más desempleo para personas que no dominen las tecnologías, ¿no? Creo que eso va a ser relevante para mantenerse digamos, al pendiente de lo que existe, pero por otro lado, sin dejar de hacer las cosas físicas y de forma empírica y razonamiento empírico, porque en caso de una catástrofe de fallas del Internet de energía, digamos, de electricidad, pues tendríamos graves problemas para poder enfrentar la vida. Y recordemos que más allá de enfrentar un trabajo, nosotros debemos educar para enfrentar la vida, que ese sería un mejor término, una mejor misión para la labor docente, ¿no? Siempre desde un aspecto humilde y ético. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí a diferentes ramas que tienen diferentes corrientes de pensamiento. Ejemplo, Pavlov es del condicionamiento clásico. Aquel experimento del perrito cuando le tocan la campana y que cada vez que le tocan la campana saliva, eso fue inventado por este señor, Pavlov, ¿no? Entonces, ¿podemos condicionar a los animales? Sí. ¿Podemos condicionar a las personas? Sí. Justamente eso es lo que hace TikTok. De hecho, si nosotros tuviéramos que definir cómo las redes sociales han tomado la psicología, ellos se han ido por la psicología conductista. Y justamente en esta línea de pensamiento se encuentra Watson con la escuela de Carin del conductismo y finalmente con Quentin Skinner, ¿no? Bien importante Skinner, que también tiene que ver con esta rama conductista generada por Pavlov, ¿no? Hay una línea de pensamiento muy clara. Entonces todos los conductistas van basándose porque ese punto de vista o esa forma teórica de ver la vida les gusta y les apasiona en su momento. No quiere decir que es la única, ni quiere decir que sea la correcta, sino que el ser humano es muy complejo para el entendimiento. Es como el tema de Isaac Newton con la Principia Matemática, que digamos enseñó bastantes principios, pero que fueron rescatados desde propuestos filosóficos. No es, digamos, no todo lo hace Isaac Newton. Pasamos a la teoría clásica de la radiación electromagnética con James Maxwell, luego con John Dalton con el modelo atómico del daltonismo, que John Dalton también escribió partes de historia, por cierto. Y por último nos vamos a Albert Einstein con la teoría de la relatividad espacial. Y bueno, quien siga a Einstein, sus estudiantes más prolíficos, los que estuvieron más cercanos a Albert Einstein, son los que serían los descendientes de esta corriente de pensamiento. Es por eso que en su momento la universidad era tan importante, porque la universidad era un lugar de nicho, digámoslo así, era un lugar especial donde los grandes matemáticos, grandes pensadores se reunían a repensar cada una de sus corrientes
que iban naciendo, que justamente la mayoría nacen entre el siglo XIX y en el siglo XX. En realidad la ciencia, como la conocemos hoy en día, y las universidades es muy joven, y también tiene que ver con Estados Unidos y su capitalismo, porque si recordamos el siglo XX digamos, la ruta principal por la cual Estados Unidos despega como potencia. Se vuelven los reyes, se vuelven los más importantes, se vuelven un imperio prácticamente. Y ese imperio parece que está terminando hoy en día, pero gracias a ese imperio de Estados Unidos se hizo toda esta, se desarrolló finalmente la universidad como un espacio de profesionalización y también del desarrollo de las masas. Hay varios estudios que indican que diversas compañías como las petroleras, como JP Morgan, por ejemplo, que bueno, si ustedes investigan por ahí a JP Morgan entenderán muchas cosas, pero una de estas empresas de JP Morgan, el gran banquero, el gran petrolero, justamente con alguna de sus asociaciones investiga cómo podía hacerle para que sus trabajadores comprendieran cómo funcionaban las máquinas de su momento de principios del siglo XX. Estamos hablando de los 1910, 1920, 1930, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y querían sistematizar que los trabajadores iletrados, que los trabajadores que eran brutos, se volvieran menos brutos, pero que al mismo tiempo no fueran tan inteligentes como para quitarles sus empresas. Entonces, ahí es donde nace la escuela. Se lo estoy diciendo a grandes rasgos, pero ahí nace la historia de dónde nace la escuela y la idea de tener niveles escolares que se fue desarrollando en todo el siglo XX, esa idea, hasta llegar al punto en el que grupos musicales cantan sobre cómo es estar atrapados en una escuela, ¿no? Pero bueno, seguramente entenderán algunas referencias por ahí. Hay muchos clásicos de rock. Todo esto es relevante debido a que siempre hay cambios en el ser humano y cada generación de personas va marcando un cambio en el desarrollo de la educación, ¿no? O sea, ustedes como generación y seguramente con otros de sus contemporáneos, no solo los que nacieron en el año 2004, 2005, sino desde el 2000 hasta el 2010, es una generación, incluso hay quienes lo sitúan hasta el 2020. Toda su generación van a tener una forma de pensar muy distinta a la que fue de los años 90, ¿no? Que es más mi generación, por ejemplo. Y tenemos una perspectiva entre lo pasado y lo moderno, y crecimos con esta conciencia de cómo fue evolucionando el tema de la tecnología y obviamente de las redes sociales. Y lo entendemos mucho más fácil, ¿no? Porque tenemos otro tipo de bases y porque hemos crecido con ello, y ustedes entenderán mejor que las generaciones que vienen. Y así sucesivamente. Luego también tenemos otra línea importante que se marca acá, que es con Jean-Martin Charcot, que fue que creó el método clínico patológico, que de ahí se fue a Alfred Binet. Alfred Binet es uno de los más importantes, de hecho, en la parte psicométrica y de educación, porque Alfred Binet hizo la medición de la inteligencia. Es decir, todos estos cosas que hablan del IQ y demás, que al final el IQ se ha demostrado por otras formas que no es tan relevante, pero él inventó el examen de la inteligencia, ¿no? De cómo medir la inteligencia, que es el IQ. Y Alfred Binet justamente hace esto hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y alguien que le gustaba mucha idea de la medición fue el famoso Sigmund Freud. Freud, el que dice que todo está relacionado con tus padres, ¿no? O con tu mamá o con tu papá. Ese psicólogo, bueno, él es de esta línea de pensamiento del método clínico patológico, que tenemos patologías y que es muy importante el coeficiente intelectual. O sea, son bastante cerrados quienes estudian esta línea, pero al mismo tiempo el psicoanálisis, que fue muy loco en el sentido de cómo se repiensan las cosas, no hablo loco de locura y tampoco para utilizar una palabra sin saber,
Devino, uno de los autores más, digamos, más problemáticos en el área de psicología, que fue Carl Jung, con su teoría de la personalidad, pero él también tiene un libro que se llama El Libro Rojo, se lo voy a poner por acá, El Libro Rojo de Símbolos, de Carl Jung, y este libro es una recopilación, una compilación de los símbolos que la gente de diferentes comunidades soñaba. Él fue recopilando y se dio cuenta que toda la humanidad, independientemente de dónde se encontraban, si en América, en Europa, en Asia, en Oceanía, independientemente, los sueños eran similares con símbolos similares. O sea que el ser humano tiene ciertas simbologías de forma natural. Hablemos de frutos, de árboles, del sol, del mar. Hay símbolos que se repiten en diferentes comunidades, podremos decir indígenas o nativas, que lo correcto es más bien decir nativo. Y él desarrolló esta parte de la teoría de la personalidad, pero también el tema de los sueños. Si por ahí ven a un señor que vende un librito de los sueños, pues Carl Jung fue uno de los que ayudó a esta temática. Y también está Jacques Lacan, que es muy, digamos, entre repudiado y admirado en el área de psicología, y él habla del inconsciente y el lenguaje, que tiene temas muy interesantes. Todos ellos al final aportan al área educativa, porque con Binet se hizo el tema de la medición de la inteligencia y con eso el tema de los exámenes. Y los exámenes estandarizados o de alto impacto o a gran escala, que son los aplicados por PISA, por diferentes organismos. Incluso antes aquí en México, pues tal vez a ustedes se los aplicaron en secundaria, pero hubieron exámenes, y hasta que en 2018, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se terminaron los exámenes, porque tenían otra perspectiva del comportamiento y el cerebro humano. Entonces, todo esto al final sí afecta al área educativa, no tan directamente, pero estamos influidos por todos estos teóricos, por todos estos señores, ¿no? Luego, nosotros podemos ver la raíz principal de la educación, que fue nuestro señor más máximo, Juan Amos Comenio. Comenio nació en 1592 y fallece en 1670, y él publica algo que se llama la Didáctica Magna. Este es un libro que sí o sí, como pedagogos, como profesionales de la educación, como científicos de la educación, que es su área, deberían leer, que es la Didáctica Magna. La Didáctica Magna hace una serie de reflexiones muy interesantes, pero gracias a él, a gran resumen y escala de lo que nos proporcionó, fue que debía existir didáctica. Ustedes tal vez hoy en día dirán, sí, es que el profesor no es didáctico, es muy aburrido, no me dice nada, pero incluso una diapositiva como estos es didáctica. Un libro es didáctico, una copia es didáctica. Si yo les pongo una infografía, es otra herramienta o es otro recurso didáctico. Él es el que hace reflexionar que todos estos elementos que van más allá de la palabra, de la oralidad, es didáctico. Entonces, la didáctica viene de él y gracias a sus aportaciones, y es por eso que nosotros ahorita tenemos una materia que se llama planificación o planeación y estrategias didácticas. Pero antes de irnos a las estrategias, pues debemos entender que todo aquello que nos ayude a que los demás comprendan un conocimiento, pues es una estrategia, es un recurso didáctico. Entonces, esta diapositiva que les estoy mostrando, o digamos, este recorrido que realicé para ustedes y que he realizado para comprender mejor siempre el tema educativo, pues es una herramienta, mi herramienta sería Canva y mi recurso sería esta diapositiva, mi recurso didáctico. De ahí, de esta parte de la reflexión didáctica, se empezó a comprender que la educación existía y que había formas de educar.
Y entonces ahí se inician, digamos, las primeras universidades en el tema educativo, porque ya existían otras universidades. Y las universidades en su historia, si bien sí tienen siglos, donde más se desarrolla la idea de la universidad para las masas, es en el siglo XX, como ya mencioné, para que no nos confundamos. O sea, las universidades ya existían, pero eran universidades de élite, universidades especializadas, y conforme ha pasado el tiempo, pues se ha desvirtuado el tema de la universidad, y sobre todo si escuchan a muchos youtubers, verán que comentan lo mismo porque creen que en la vida es más relevante la parte económica que el tema del conocimiento, y entonces se desvirtúa el propio sentido de ir a la universidad. De la didáctica magna de Juan Amos Comenio, por ejemplo, hay varias líneas educativas. Por un lado está René Descartes con el llamado cogito ergo sum, que es pienso luego existo, y gracias a ese pensamiento, Jean-Jacques Rousseau, que es un pensador muy importante que también ayudó a crear a la enciclopedia. La enciclopedia fue fundada por Jean-Jacques Rousseau, que la enciclopedia es como un Wikipedia, pero en libro. Y luego está Johann Pestalozzi, que también participa en la enciclopedia, o en la llamada enciclopedia. Y esta enciclopedia, o en la enciclopedia, digamos, es creada por Diderot. Se les va a poner la imagen. Diderot, justamente este señor, junta a diversos especialistas, entre ellos Pestalozzi y Jean-Jacques Rousseau. Bueno, Pestalozzi creo que no, pero Jean-Jacques Rousseau sí. Diderot y entre muchos otros famosos de la época que eran rockstars del pensamiento, se juntan y Diderot dice: yo quiero armar un libro que tenga el conocimiento de todos y de todo el mundo, pero todo en un libro, así como está la Biblia, y que esta sea una verdad, ¿no? Porque recordemos que la Biblia se tomó por muchos años, por muchos años como una verdad absoluta. La gente antes realmente creía que lo que estaba escrito era verdad, y hay muchos relatos que hablan de esta parte. Incluso en lo que ellos se enteraban de lo que pasaba en el reino era por los llamados bufones, y los bufones corrían a las aldeas y cantaban y se reían y cuestionaban cosas del rey o lo que habían hablado, y no había tantos documentos o papeles, entonces todo lo que estuviera escrito era considerado como verdad. Es como un poco el acceder a internet hoy en día y que lo consideras como algo cierto, pero poco a poco hemos visto que también dentro de esa certidumbre hay incertidumbre por muchas cosas falsas. Entonces se crea la enciclopedia con la idea de capturar diferentes ciencias en un solo libro, no solamente biología o no solamente el cuerpo humano, sino tener un poco de todo y que las personas pudieran acceder a ese conocimiento universal. Entonces Jean-Jacques Rousseau y Diderot y el cogito ergo sum, pienso luego existo, ha sido muy relevante, sobre todo René Descartes, debido a sus ideas y su impulso de hacer una filosofía. Él, digamos que se le ha llamado el filósofo moderno a René Descartes, precisamente por eso, ¿no? Por el desarrollo de ese pensamiento de que el ser humano, el hombre, sobre todo porque pues, se pensaban a sí mismos como hombres, existían gracias al pensamiento. Y creo que es muy profundo esa parte, porque no es tan simple como decir solo pienso y ya existo, como si eso marcara la existencia, sino que la existencia está pausada mientras el pensamiento tenga un sentido. Si el pensamiento es irrelevante, es como si no existieras, es como si hicieras todo lo mismo y eres una persona más dentro de este universo, pero no hay una trascendencia de tu ser. Entonces es muy interesante la propuesta, obviamente, ¿no?, de René Descartes, y marca una serie de rutas importantes. Porque de René Descartes, Thomas Hobbes
toma el cogito ergo sum y él hace la llamada teoría contractualista y publica el Leviatán. Es un libro que tampoco se pueden perder. El Leviatán es política, pero gracias a René Descartes se hacen estas llamadas políticas junto con John Locke del liberalismo clásico. ¿Y qué creen? Gracias a John Locke existe Adam Smith con los salarios y el beneficio de la renta, y gracias a estos señores Estados Unidos se funda como imperio. Porque también John Stuart Mill y Max Weber son partícipes de todas estas ideas de libertad y fraternidad y el tema del capital y del desarrollo de las empresas, lo que nos lleva al final a Pierre Bourdieu por acá. Y Bourdieu hace una teoría que se llama la teoría del poder simbólico. Y hay un libro muy interesante de Bourdieu sobre el capital simbólico, el capital cultural. Y ahí nos dice, él hace un estudio sociológico en el área de educación y su conclusión, para no hacérselos tan largo, es que mientras más objetos culturales tengas en casa, más libros, más cuadros, más comprensión estética, vas a tener una mejor evaluación educativa y entiendes mejor el mundo, y también tu desarrollo, rendimiento académico va a depender en gran medida del desarrollo de la madre. Es decir, si su mamá estudió preparatoria, es probable que el hijo termine la universidad, se desarrolle un poco más. ¿Por qué? Porque la madre en esos tiempos, estamos hablando antes del 2002, es la que se queda más en casa y tiende a desarrollar una mejor, a desarrollar o a cuidar a sus hijos más tiempo, pero se priva en un cierto punto de poder enseñarles algo más, y entonces eso hace que los hijos no alcancen otro nivel educativo, porque va aprendiendo según los hábitos y según el conocimiento de la madre. ¿Que hay casos extraños y que hoy en día ya ha cambiado un poco? Sí, porque también las políticas educativas han cambiado. Y hoy en día no nos permiten reprobar a niños en primaria, ni en secundaria, ni en bachillerato. Y eso ha causado una grave situación de comprensión verdadera del conocimiento y de habilidades adquiridas. Entonces ahí nos quedamos con Pierre Bourdieu. Por otro lado están Jean-Jacques Rousseau, luego con Pestalozzi, que se le considera el padre de la pedagogía moderna. Jean-Jacques Rousseau también hace un gran libro que se llama El Emilio o de la educación. Luego de Pestalozzi tenemos a Friedrich Froebel con la pedagogía de la innovación, Ovid de Crowley con la idea globalizante, donde él declara que no hay asignaturas, y tenemos por último a María Montessori. Son como bastante disruptivos todos estos pedagogos, tanto Pestalozzi como Froebel, como de Crowley, como María Montessori. De Crowley creía que realmente las instituciones coartaban la libertad. Eso ya dependerá de cada uno. Y también tenemos otra línea de pensamiento por acá, que es Immanuel Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, Sartre, Noam Chomsky, Habermas, por acá de este lado. Y también por acá, en esta línea de Marx y Engels, justamente tenemos a Celestin Freinet, a Lev Vygotsky con la zona de desarrollo próximo, y también tenemos a Paulo Freire con la pedagogía del oprimido. Y la pedagogía del oprimido es un libro que se deben de leer sí o sí, porque de todas maneras se los van a pedir, porque la nueva escuela mexicana está basada en la pedagogía del oprimido, que deviene de Karl Marx y Friedrich Engels en el sentido del pensamiento, ¿no? Como todos estos al final se relacionan y como todos estos tienen un inicio, por ejemplo, con Juan Amos Comenio, con el tema de la didáctica magna. Y bueno, por acá con Immanuel Kant también está Durkheim, con las reglas del método sociológico en las escuelas. Hay unos muy buenos libros de Durkheim. Con John Dewey, con el aprender haciendo, con la escuela activa, que está muy influenciada para el tema de las competencias de la SEP 2017, que pasamos del 2017 a la NEM. Luego tenemos a Jean Piaget, a Benjamin Bloom, que justamente como les digo que John Dewey tiene que ver con la escuela activa y tiene que ver con el tema de competencias, que era nuestro plan educativo anterior. Se influencia bastante por ende de Benjamin Bloom, que nos explica cómo
activar o redactar verbos para ver cómo funciona el proceso cognitivo del ser humano, que luego lo veremos, hasta Gerhard Brunner y David Ausubel con el aprendizaje significativo, que eso es el Plan 2017, a diferencia de hoy en día que estamos con la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Luego van a ir entendiendo más con el paso del tiempo y de los años, pero estamos muy divididos entre Ausubel y Paulo Freire. Son dos formas de ver la vida y son muy distintas, y una cree un poco más en el tema de ser competente y el otro en el que estamos oprimidos y que debemos de salir de esa opresión. Dentro de estos, con Heidegger, por ejemplo, que nos conectamos por acá, también está Fernand de Saussure, Jacques Derrida, Michel Foucault y Gilles Deleuze en el área de la filosofía, que al final también, digamos, hay una consecuencia en el ámbito educativo. Esto es un panorama general que ustedes pueden revisar, estudiar a cada uno de estos teóricos. A mí me parece lo fundamental para entender el tema teórico de la educación, pero también para entender el tema de la planificación, porque sin estas bases, la planificación es solo algo técnico, es solo escribir en un documento y decir que lo vamos a hacer y que quizás no funcione en el aula, y se vuelve algo muy metódico más que algo pensado, como lo diría más bien Paulo Freire, que estamos más en esa ruta. Tener algo estructurado y pensado para que los demás se aprendan algo y se lleven algo a casa y que lo puedan aplicar en su día a día. Entonces, de esto justamente parte nuestra clase, primera clase en sí, de planificación y estrategias didácticas, ¿no? En este sentido, nosotros tenemos algo que es el currículo y el diseño didáctico de la nueva escuela mexicana, y que no puse el texto, pero ahorita se los pongo, porque es este texto de aquí, perdón. Bueno, ahora hablamos como del tema del currículo y el diseño didáctico de la nueva escuela mexicana. Nosotros pasamos de algo que se llamaba el Plan Programa 2017 y se sustituyó en el 2018-2024 por algo que se llama la nueva escuela mexicana, que seguramente ustedes han escuchado por las noticias, por sus profesores, por su formación, entre otras cosas. Desde esta perspectiva, la nueva escuela mexicana se apega más a la idea de Paulo Freire, de la pedagogía de la liberación, viene de algo que se llama de las pedagogías latinoamericanas, con bastante perspectiva de género. Si les interesa el tema de género y la pedagogía, les recomiendo mucho a Rita Segato. Rita Segato es una estudiosa de género y la educación en Argentina, es buenísima y hace ver también muchos aspectos interesantes de los trabajadores en Argentina. ¿Es en Argentina o en Chile? Bueno, por ahí está Rita Segato. Entonces, ¿qué nos dice el tema del currículo y el diseño didáctico? Nos habla prácticamente de, además de planificar el qué y cuándo enseñar, debemos ayudar a explorar cómo enseñar de manera efectiva mediante diversas estrategias didácticas. Estas estrategias didácticas se pueden entender como métodos y técnicas, que no debe ser solo un método y técnica, que utiliza el docente para lograr objetivos de aprendizaje, brindando motivación, información y orientación a los estudiantes. Ojo, el docente puede motivar, pero si el alumno, el estudiante, no está en un momento de su vida donde pueda darse la automotivación, aunque el docente se vista y haga marometas, no habrá un proceso de aprendizaje adecuado. Y eso es así. Y no tiene nada de malo. Y nosotros como docentes no sabemos todo. Y no debemos ser quienes se desvivan por motivar a los demás. ¿Por qué?
porque cada ser humano debe aprender que el conocimiento y el aprendizaje es personal. Y si a eso cuestionamos si las instituciones funcionan o no en estos años, pues dependerá. Dependerá de su contexto de vida y muchas otras situaciones para poder decir si la universidad o no te sirve. Como muchos dicen, nosotros no tenemos un garage como Steve Jobs, no tenemos más de $10,000 para iniciar nuestra primera chamba como nuestro primer emprendimiento, no lo tenemos. Y entonces la universidad es una opción para quienes no nacen en circunstancias que permitan ese tipo de desarrollo personal. Entonces todo depende, ¿no? También es importante entender que uno de los ejes centrales de la nueva escuela mexicana es ofrecer una educación inclusiva, contextualizada y humanista. Esto muchos dirían que viene a través de la ola woke, como lo dice Elon Musk, pero no es tan así, sino que a través del tiempo hemos comprendido que la letra con sangre no entra y que nosotros debemos de tratarnos como seres humanos respetuosos, conscientes, amorosos, si queremos que el mundo sea un lugar mejor y que todos tengamos mejores aportaciones en cuanto a valores éticos y prácticos. También nosotros cuando planificamos debemos considerar estos principios para asegurar el tema de diversidad en el aula, el contexto de nuestros estudiantes, que no todos tienen acceso al internet, por ejemplo, y siempre con respeto y colaboración. Y ese es uno de los puntos más complejos a comprender, sobre todo en los límites universitarios, porque llega un punto en que nosotros debemos de cumplir con nuestras obligaciones, porque a eso venimos. Pagamos una inscripción, aunque a algunos no les parezca tanto dinero, pero se paga una inscripción para obtener conocimientos, y el no ir y no atender y no esforzarse implicaría que se están defraudando ustedes mismos, y eso pues es complejo, ¿no? Me parece que es muy complejo, y es muy complejo entender el contexto de los estudiantes sin caer en la flojera y en la permisividad y en muchos otros términos que podremos utilizar. Entonces, la educación es un tema relevante, es un tema trascendental. No solamente con pasar a los alumnos es suficiente, sino con entender que es el conocimiento en lo que nosotros estamos interesados. Luego teníamos el tema del currículo formal, informal y real. En general se define como el currículo oficial, el formal. Es el que está plasmado en los planes y programas de la autoridad educativa de cada país, en este caso México. Hoy en día tenemos a la NEM, la Nueva Escuela Mexicana, donde se incluyen todos los objetivos, contenidos, métodos y criterios de evaluación establecidos de manera racional y legal para guiar la enseñanza, con ciertas características que este tipo de planes y programas son de carácter institucional. Hay supervisores de zona que van y supervisan que los docentes estén cumpliendo con lo que propone los planes y programas, y pues sí, constituye una base académica, administrativa y jurídica del sistema educativo. Este plan de estudio 2022 de la SEP, bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, es el currículo formal que define a los estudiantes de educación básica en México qué aprender, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo de currículo formal. Aquí tenemos algunas diferencias entre los aspectos del currículo formal e informal. Antes, en la planificación docente en 2017, se basaban en un currículo prescriptivo, donde el docente seguía los programas oficiales, de aprendizajes esperados, aprendizajes clave ya definidos, es decir, te decían exactamente qué iba a aprender, por grado y por asignatura. Y había un formato muy típico, muy utilizado, que era objetivos, contenidos, actividades y referencias, según los aprendizajes esperados. Pero hoy en día hay un cambio súper trascendental que poco a poco lo veremos. Este es el primer cambio importante, que es del plan
sintético y programa analítico. Hoy en día se divide lo que le solicitan a los docentes y lo que les van a solicitar a ustedes en el programa sintético y en el programa analítico. Es decir, el currículo nacional resumido versus el plan contextualizado por el colectivo docente. Y ahí es donde vienen los famosos CTS. El programa sintético lo proporciona la SEP, da contenidos y algunas orientaciones mínimas, y el programa analítico se supone que es un codiseño que cada escuela debe adaptar con los docentes, reorganizar esos contenidos y colocarlos en el contexto local. Y ustedes dirán, sí, pero no entiendo nada de estas diferencias, y se los pongo muy práctico. Por un lado, antes los docentes seguían un libro, había un libro, lo seguían al pie de la letra, porque ya estaban los objetivos, ya estaban las temáticas, ya estaban los contenidos muy definidos. Entonces las editoriales hacían los contenidos muy definidos, muy exactos. O sea, si tocaba álgebra, entonces ya sabían todo el contenido de álgebra y que había que tener ejercicios de repetición. Y por eso había muchos libros de venta, ¿ok? ¿Qué hace la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana? Viene a irrumpir todo esto. Incluso uno de los principales voceros de la SEP, que ahorita no recuerdo su nombre, pero me voy a acordar, decide y decir abiertamente al público, esto se vuelve política educativa, que los libros son una mafia del poder, ¿no? Entonces, que los libros son algo negativo y que es el docente con su comunidad quien debe desarrollar los contenidos. Y casi regresamos a la época de los años 20, casi deciden que las editoriales ya no publiquen libros, ¿no? Y que todos los libros de texto gratuito, todos van a ser gratuitos, pero resulta que como la comunidad debe generar los contenidos, el colectivo docente, el colectivo con la escuela y su comunidad, pues resulta que los libros de la SEP no tenían ejercicios y se hizo un revuelo en el 2023-2024 y a la fecha están tratando de integrar ejercicios porque los libros venían sin nada. Y entonces el docente ya no tenía cómo hacer ejercicios porque estaba acostumbrado a recibir ya los ejercicios hechos en los libros, ¿no? Puestos en los libros. Y hoy en día ya no tienen toda esa facilidad que tenían antes. Y entonces se tiene que poner a planificar todo, no solo en la clase, sino también los contenidos, los materiales didácticos. Por eso hablaba tanto de materiales didácticos, porque justamente el libro es un material didáctico importante, relevante, porque el libro no solamente son ejercicios, también hay libros de literatura, también hay libros que nos dan mucha información, generan conocimiento. Pero bueno, la SEP canceló esa parte, con la nueva escuela mexicana, y se supone que aquí hay una mayor autonomía, por eso nos habla de una limitada autonomía en el 2017 y una mayor autonomía profesional con la NEM en el 2022, con un rol central en la educación curricular, porque es el docente el que ajusta los currículos, el que decide qué contenido, si quiere poner género, temas de género, si quiere poner cuáles temas son los que va a elegir. Pero al mismo tiempo, ya con experiencia, un poco de experiencia que he tenido, no es tan libre porque hay temas que son medulares como justamente el tema de género. Entonces, es un poco complicado cómo está el panorama hoy en día, pero ustedes lo irán comprendiendo poco a poco. Luego vamos a regresar a esta tablita, pero creo que eso es lo más importante. En 2017 hay una planificación muy estructurada, muy sencilla, y hoy en día está el plan sintético y el programa analítico, que es un poco más difícil de lograr, porque se tiene que hacer junto con otros docentes y la comunidad. El docente tiene mayor autonomía con la NEM. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer todo él. Pero, por otro lado, pierde también un poco de vista todo lo que debe de cumplir con la nueva escuela mexicana. Por un lado, la planificación docente de 2017, por ejemplo, está centrada en el desarrollo de competencias. Es un enfoque constructivista, como ya les había marcado.
Y hoy en día con la NEM es un modelo humanista, crítico y comunitario. Esto también es bien interesante porque al volverse por competencias, habían evaluaciones formativas y sumativas. Sumativa quiere decir exámenes como Planea, PISA, como les había comentado, y formativa es cualquier actividad. Si ustedes entregan una actividad, una infografía, una lectura, eso era formativa porque se están formando dentro del periodo de aprendizaje. Y sumativa, todo lo que es sumativo, es un examen final para ver lo que habían aprendido, o el examen llamado diagnóstico, que también es sumativo, que se pone al inicio del curso, ¿no? Pero con la NEM ya no hay evaluación. Quitaron las evaluaciones de alto impacto como PISA, Planea, y todo es evaluación formativa y contextualizada. Casi no existen los 100, ni los 80, ni el 10, ni el 9. Es un poco más apegado al humanismo. Políticamente se le dice el humanismo mexicano, pero está más apegado al humanismo de que todos aprendan a su paso, pero esto es complejo porque el docente se enfrenta a aulas con alumnos con diferentes formaciones, experiencias de vida y conocimientos previos. Y entonces lograr que todos culminen un año en un mismo nivel se vuelve más difícil si no tenemos estas competencias. O sea, hay lados buenos y hay lados un poco complejos porque el humanismo me parece acertado en ese sentido de que todos aprendemos a nuestro paso, pero por otro lado es difícil con esta educación de las masas porque entonces yo no te puedo calificar igual a todos y no todos van a terminar con el mismo objetivo cada año. Es un poco complicado. Luego hablábamos del currículo informal o el oculto, que es, por ejemplo, cuando un alumno aprende puntualidad, pero a través del respeto de la autoridad o trabajo en equipo, mediante algún tipo de rutina escolar, mediante un timbre, por ejemplo, que es bastante conductista, recuérdenlo por ahí. Y eso es un aprendizaje oculto. O cualquier hábito, disciplina, o si en escuela aprenden que consumir refrescos es dañino y lo aplican en casa, eso ya es un currículo oculto, ¿no? Y tenemos el real, es decir, lo que se vive de verdad. Tenemos el formal, que son los planes de estudios, la NEM. Tenemos el informal o el oculto, que es todo lo que, digamos, se vive en el aula, pero que se aprende indirectamente, ¿no? Y tenemos el real, lo que de verdad se aprende. Y el real es lo que sí se logra cubrir, lo que sí logran aprender. Y por eso la NEM está más enfocada a este tipo de currículo, donde un maestro, por ejemplo, en zona rural puede enfatizar en contenidos locales o habilidades prácticas relevantes para sus alumnos, omitiendo o posponiendo otros temas, ¿no? Y esos ajustes que se hacen para entender el contexto actual es el real, porque yo puedo escribir algo que es el formal, mi planificación, o en este caso ya mi programa analítico, con mi plan sintético, pero lo que voy a llevar a cabo lo modifico porque me di cuenta que en clase alguien estaba llorando y entonces yo necesitaba en ese momento modificar todo el tema para poder aprender algo importante de esa situación. Entonces, eso es el real. Y tenemos el tema de hoy, que es el contexto educativo a nivel macro. El contexto macro se va a referir a este entorno educativo en el que se diseña e implementa el currículo. Es decir, ya nos hace entender toda la normativa de la Secretaría de la Educación Pública, nos hace entender desde arriba, como si estuviéramos en una nave viendo hacia abajo, y nos hace entender la visión sociocultural del país, ¿no? La economía, la política, tendencias globales, que todos estos aspectos influyen en la educación y que no. Muchas veces no es que nosotros no queramos poner atención, sino que todos estos cambios políticos también influyen en nuestro sentir y comportamiento dentro del aula como estudiantes o como docentes.
y por ende el currículo formal, la influencia del currículo formal, que es el de la SEP, entonces tenemos este nivel macro, donde hay un currículo formal, pues refleja esta intencionalidad formativa de la sociedad, esta visión política de la educación nacional. Y bueno, ahí es donde nosotros estudiamos cuál es el perfil de egreso. Es por eso que les digo que es tan complejo, porque si yo voy al paso que van cada uno de los estudiantes, es muy difícil seguir una clase homogénea y que al final me solicitan un perfil de egreso. Es decir, solicitan que haya una serie de habilidades desarrolladas en el estudiante para enfrentar la vida. Pero resulta que cada quien va a su paso. Entonces, esto de tener grados educativos no tiene sentido en una solicitud de este tamaño, ¿no? Entonces, la SEP, al final, la NEM, va alineada a los principios de equidad, interculturalidad y formación ciudadana, alineados a objetivos nacionales e internacionales como la Agenda 2030 de la ONU. Al final, la educación pública del país está alineada con estándares internacionales. Y al final, también en otros países van a pedir datos de cómo va nuestra educación. Y los datos se pueden conseguir únicamente, por ejemplo, con la evaluación sumativa, con exámenes. Pero bueno, eso va a ser tema de otra sesión, de otro mini taller. Y pues nada, les toca hacer la actividad de esta semana y centrarse en cómo revisar el tema de la nueva escuela mexicana con el tema de contexto educativo a nivel macro. Ya les di una idea, pero les toca a ustedes investigar. Se pueden apoyar de su amigo ChatGPT sin ningún problema, pero no olviden que lo tienen que referenciar y decir qué hicieron con él, qué prompt utilizaron. Nos vemos.